¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? AMLO. Villahermosa, Tabasco, a 23 de julio del 2019. En la conferencia mañanera del 23 de julio del 2019, una reportera comentó sobre el nuevo diagnóstico de crecimiento que dieron los organismos del sistema financiero mundial, pronosticando un crecimiento menor al 1%. Presidente, y preguntarle por esta baja en la expectativa de crecimiento del Fondo Monetario Internacional que salió ¿Ya volvieron a bajarla? a 0.9. ¿A cuánto? 0.9 para este año. Usted ya no sostiene la apuesta para el 2% para este año. Sí, yo sigo igual. Mire, no les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica. Es decir, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos, porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento y que iba a haber empleo y que si llovía fuerte arriba iba a gotear abajo y que había que diluir al Estado y apostar al mercado y que la globalidad era la panacea y que con las reformas estructurales, válgame Dios, iba a llegar la felicidad para el pueblo. Nada de eso ocurrió. Al contrario, ¿qué fueron las reformas estructurales? ¿Qué ocasionaron? Aumentos de impuestos, paralización de la economía. ¿Qué fue la reforma laboral? Quitarle derechos a los trabajadores. ¿Qué fue la reforma educativa? Polarizar afectar la dignidad de los maestros, dejarnos sin médicos por el afán de privatizar la educación. ¿Qué fue la reforma energética? Caída en la producción petrolera, más dependencia en la compra de combustibles, importación de gasolina. México, primero, segundo lugar en compra de gasolina en el mundo. ¿Qué fueron las reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional? La destrucción de la petroquímica. ¿Qué fueron las propuestas del Fondo Monetario Internacional? Sus recetas, el que se desatara la inseguridad, la violencia en el país. Entonces, ¿cómo van a estar ahí opinando? ¿Qué autoridad moral tienen? Con todo respeto, no vamos nosotros a renunciar a esos organismos. Formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas. Ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México. Eso se terminó ya.
Bueno, pero ya el 2% es muy difícil que se alcance en este No sabemos, año, no sabemos, vamos a esperar resultados. Es que antes de que se tengan datos, se pronostica. Vamos a esperarnos. Además, de una vez les adelanto, y los convoco a los del Fondo Monetario Internacional, a los expertos, a los tecnócratas, a los nostálgicos del neoliberalismo, a que veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo, porque nosotros ya no vamos a utilizar solo como parámetro el crecimiento, porque crecimiento es que se genere riqueza, pero puede ser que ese crecimiento signifique solo acumulación de riqueza en unos cuantos. Entonces, hay que ver los tecnócratas un poco progres, más progresistas, dicen crecimiento incluyente. No, es desarrollo. ¿Qué indicadores se tendrían que adicionar? Salario, o sea, ingreso. O sea, ¿cómo están los salarios? ¿Sí? Ese es indicador. O sea, ¿cómo está el ingreso? Esto es capacidad de compra o poder adquisitivo. Empleo, distribución de riqueza, acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la cultura. Eso es, porque imagínense, llegamos a ser en el periodo neoliberal el cuarto país del mundo con más multimillonarios. O sea, nada más nos ganaba Estados Unidos, Japón y Alemania, luego de las privatizaciones de Salinas. Cuarto lugar en el mundo en multimillonarios. Pues eso es crecimiento, ¿no? Y en ese mismo periodo fue en el que se presentó la mayor desigualdad que se haya tenido en toda la historia de México. Y los datos son del Banco Mundial. Es comprensible que el presidente no esté al tanto de todo y que no tenga tiempo para enlistar las prácticas de corrupción en los últimos 36 años de gobiernos saqueadores. En la siguiente lista el margen de error puede ser de más o menos millones de pesos. Tan solo entre 5 gobernadores priistas y panistas saquearon casi 300.000 millones de pesos en lo que va del presente siglo. Decenas de miles de maestros fantasmas que cobraban sin trabajar. Decenas de miles de niños fantasmas en las guarderías que cobraban como si existieran tales niños. Millones de personas fantasma en el programa Prospera que recibían los recursos económicos sin producir absolutamente nada para el país. Las 32 entidades federativas están endeudadas. El país tiene una deuda de más de 10.5 billones de pesos. Se destinaron 620 millones de dólares para una refinería y solo se construyó una barda perimetral. Otra refinería que iba a ser la panacea y que el expresidente Fox abandonó y dejó en obra negra.
Desde Vicente Fox hasta Peña Nieto, de pura gasolina huachicol se robaron casi 500,000 millones de pesos. Había huachicol prácticamente en todo, hasta en el medicamento. Salinas, Beltrones, Peña, Fox, Aspe y Calderón son dueños de plataformas que fueron de Pemex. Seguimos pagando el Fobaproa, que dejó en la calle a cientos de miles de familias entregando sus propiedades a los banqueros. Casi 500,000 millones de pesos de impuestos condonados por los expresidentes a las cúpulas empresariales. Servicio médico de calidad para los políticos por 5,000 millones de pesos al año. Caja de ahorro por 6,000 millones de pesos al año para los funcionarios y políticos. El tren de Toluca tenía un costo inicial de 25,000 millones de pesos, y al terminar Peña Nieto se habían gastado 75,000 millones, y sin haberlo terminado y para concluirlo todavía hay que invertir 15,000 millones. El aeropuerto de Texcoco, que se proyectó en 150,000 millones de pesos, y al terminar la obra habría costado 500,000 millones de pesos, era un barril sin fondo. El gobierno le pagaba a 3 empresas, 2 mexicanas y una extranjera, un poco más de 20,000 millones de dólares al año por proyectos de gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad sin que haya gas para transportar. 46 oficinas de ProMéxico, en diferentes ciudades del mundo, al pueblo le costaban por año 6,000 millones de pesos, por hacer nada. Pemex tiene una deuda de casi 2 billones de pesos y la Comisión Federal de Electricidad está hipotecada por 800,000 millones de pesos. Sin olvidar que vendieron Aeroméxico, Mexicana, Ferrocarriles Nacionales, Banamex, Serfín, las televisoras del Estado y películas nacionales, entre otros bienes de la nación. Y la pregunta es, ¿en qué se benefició usted en los 36 años de neoliberalismo? Portal Ciudadano de Tabasco.